Trenes por Siempre Max. Esther Litovsky es licenciada en Economía por la Universidad de Buenos Aires, con posgrado en Planificación y Economía del Transporte por el Instituto de Desarrollo Económico del Banco Mundial. Tiene más de 45 años de experiencia en planificación de transporte, ha trabajado tanto en el sector público como en el privado. Es directora de Planeamiento Estratégico de Benito Rogio Transporte, que agrupa a todas las empresas del área de transporte de Grupo Rogio, MOVA particularmente, concesionaria del subte de la Ciudad de Buenos Aires, y Metrovía, concesionaria del servicio de pasajeros metropolitano Ferrocarril Urquiza, entre otras. También es representante de la empresa en asociaciones internacionales de transporte. Es presidenta de UITP Latinoamérica y vicepresidenta de UITP, siendo miembro activo del Consejo Ejecutivo y del Consejo de Dirección. Es expresidenta del Comité Directivo del COMET, Community of Metros Benchmarking Group, coordinado por Imperial College de Londres, cargo que ejerció hasta diciembre de 2024, del año pasado, y es coordinadora del Comité de Planificación de ALAMIS, asociación que agrupa a todos los sistemas ferroviarios urbanos de América Latina, España y Portugal. Antes del trabajo actual, en el que lleva más de 30 años, ocupó el cargo de gerente de planeamiento de Subterráneo de Buenos Aires, es base, empresa estatal de la Ciudad de Buenos Aires, y en la Secretaría de Transporte de la Nación. Es ponente en numerosos foros internacionales de transporte y ha sido consultora en temas de transporte para Naciones Unidas, bancos multilaterales de desarrollo y empresas privadas. Muchas gracias, Esther. Muchísimas gracias a todos ustedes, los que están acá presentes y a los que están conectados en forma virtual. Para mí es realmente un enorme placer poder hacer esta presentación, porque la verdad es que venimos trabajando muchísimo estos temas de el planeamiento. Yo me voy a concentrar en lo que es el transporte urbano. Desde UITP, desde ALAMIS, desde COMET, venimos trabajando muchísimo estos temas, y poder difundirlos es, como voy a decir en algún momento de la presentación, es fundamental, porque los que estamos en el mundo del transporte urbano, en el mundo del transporte ferroviario, la verdad es que creemos que todo el mundo conoce los beneficios que estos sistemas traen para los ciudadanos, para las ciudades y para los países. Y sin embargo, todavía nos queda mucha docencia por hacer. Y foros como este realmente contribuyen muchísimo a la difusión que estamos necesitando. Lamentablemente, por lo que está ocurriendo en Bahía Blanca en estos momentos, tan triste, tan trágico, con la terrible inundación que ha tenido, se está hablando muchísimo de qué es lo que está pasando en la urbanización, qué es lo que pasa en nuestras ciudades. En estos momentos el 55% de la población mundial vive en ciudades, pero en América Latina ese porcentaje es del 80% y en Argentina particularmente ese porcentaje es del 90%. Y lo que esto ha provocado es que esta rápida urbanización generalmente no se vio acompañada de la necesaria planificación, y es lo que uno está viendo y sufriendo en estos momentos con Bahía Blanca, ¿no? ¿Qué significa la urbanización? ¿Qué beneficios y qué contras tiene? Es verdad que la urbanización trae enormes beneficios, porque le da la posibilidad a la gente de poder acceder a mejores empleos, le da la posibilidad de tener más posibilidades para estudio, le da más posibilidades para ocio, para esparcimiento, para atención médica. Eso se lo da a las ciudades, por eso la gente quiere ir a vivir a las ciudades. Pero también es donde los desafíos, los retos se hacen cada vez más apremiantes. La verdad es que la mayoría de nuestras ciudades latinoamericanas, que han crecido mucho en urbanización en los últimos años, tienen carencias de todo tipo, en infraestructura, como venimos hablando, en los servicios, falta de cohesión e inclusión social, que eso lo siente mucho la gente, deficiente desarrollo institucional, que es algo que lamentablemente estamos viviendo. Hay problemas de congestión, de contaminación, desigualdad, accidentes, el espacio público que está mal utilizado, y ni hablar de la degradación del medio ambiente. ¿Por qué llegamos a esta situación?
Lamentablemente, durante más de 70 años, todas nuestras ciudades se construyeron para el auto particular. Parecía que construir autopistas, construir rutas, era lo que la gente más quería. Poder utilizar un auto, poder comprarse un auto y utilizarlo y viajar todos los días lo máximo posible que pudiera en su auto. Esta política necesariamente tiene que cambiar, porque no podemos seguir contribuyendo a que nuestras ciudades se sigan degradando. Y acá voy a decir algo que me van a escuchar decirlo varias veces durante esta presentación. Cada vez más la industria automotriz se fue ayornando y cada vez hay más vehículos de cero emisiones. Los autos de cero emisiones obviamente contribuyen para mitigar algunos de los problemas que estamos hablando, pero el problema de la congestión, el problema de los accidentes y otras externalidades negativas que vienen del auto particular, por más que el automóvil sea eléctrico, no se solucionan. Entonces, el transporte público tiene que ser la solución sostenible de movilidad en nuestras ciudades. ¿Qué tenemos que hacer para eso? Que la gente elija viajar en transporte público y, por supuesto, en ciudades o en áreas metropolitanas importantes con muchos habitantes, los modos ferroviarios, el subte, los trenes, los tranvías, tienen que ser la columna vertebral de la movilidad en nuestras ciudades. Eso no solamente provoca enormes beneficios para los ciudadanos, sino también para las ciudades en sí mismas, y eso lo vamos a desarrollar ahora. Y un tema más. Muchas veces se habla de movilidad sostenible como si eso fuera exclusivamente el tema del cambio climático. Como vamos a ver, trasciende enormemente al cambio climático. Pero aún hablando de cambio climático, hay mucha gente que dice el cambio climático es un problema para las generaciones futuras. Miremos lo que pasó estos días en Bahía Blanca, miremos lo que pasó hace muy poco tiempo en Valencia y podemos mencionar muchos ejemplos. El tema del cambio climático ya no es para las generaciones futuras, es para nuestra generación también. Los efectos del cambio climático ya están hoy, no es una cuestión de que se tienen que preocupar nuestros hijos o nietos. Vamos a ver cuáles son los impactos negativos de la motorización. Los impactos negativos son el cambio climático, como mencionaba, la contaminación atmosférica y acústica, la congestión del tráfico, la inseguridad vial, la falta de inclusión social y de espacio urbano y la falta de productividad y competitividad de la economía. Entonces ahora vamos a desarrollar cada uno de estos puntos que mencionaba. Es importante tener claro que el transporte y el cambio climático tienen una muy estrecha relación. Es imposible hablar de cambio climático sin hablar de transporte. En América Latina específicamente el transporte es la mayor fuente de emisiones de CO2, con el 40%. Por supuesto, el modo carretero es el que más contribuye a esto con el 92%. Y de ese 92%, por supuesto, la mayor parte son los automóviles. Entonces tenemos que reducir el impacto de los autos particulares sobre el cambio climático. Y esto es algo fundamental. Tenemos que lograr que la gente elija viajar en transporte público, preferentemente en un área metropolitana como Buenos Aires, en el subte y los trenes, porque si no, cada vez vamos a estar muchísimo peor. ¿Y por qué decimos que las ciudades son claves para combatir el cambio climático? Las ciudades generan 3/4 partes de las emisiones de carbono, así que miren ustedes la importancia que tienen las ciudades en el cambio climático. El sector transporte hoy se basa mayoritariamente en los combustibles fósiles en un 95%, pero el parque automovilístico mundial se espera se triplique de acá al 2050. Entonces, las emisiones de CO2 que vienen del transporte urbano
según los estudios, podría aumentar todavía un 60% más. Y hay un dato que es muy desalentador también. Desde que los países se comprometieron a luchar contra el cambio climático, las emisiones de gases de efecto invernadero crecieron más que nunca. A pesar de que estamos todo el mundo, bueno, cada vez hay algunos países que no tanto, pero en general el mundo está muy consciente de la necesidad de abordar esta problemática. A pesar de eso, las emisiones no paran de crecer y el transporte es el sector cuyas emisiones de gases de efecto invernadero más crecen. Pero por este tema que les digo, porque la motorización sigue creciendo y mucho. Y el transporte tiene el segundo lugar en el volumen con el 23% del CO2. Las personas que utilizan el transporte público generan una huella de carbono que es 4 veces menor que las que usan el automóvil particular. Y está comprobado que en aquellas ciudades que mayoritariamente la gente usa el transporte público y la movilidad activa, caminar, bicicleta, tienen la mitad de las emisiones que las que utilizan mayoritariamente los coches. Si nosotros queremos detener o mitigar el cambio climático, no se puede hacer si no descarbonizamos la movilidad. Pero ¿cómo hacemos para lograr esto? Tenemos que integrar el transporte con el uso del suelo y incentivar a los usuarios del auto a viajar en ferrocarril, ya sea subterráneo, ferrocarril suburbano, y para eso, como voy a desarrollar un poco después, hay una única manera, que es mejorando la calidad del servicio. Esa es la clave, que es lo que acá tanto Marcelo como Matías nos han estado comentando, que es claramente por lo que estamos trabajando. Este desafío del cambio climático particularmente es importante en los países en desarrollo. ¿Por qué? Porque lo que se ha visto es que en el mundo en general, el crecimiento que se ha dado de los países ha sido muy similar al crecimiento que ha tenido en las emisiones de CO2. Como que están acoplados crecimiento económico y emisiones de CO2. En el momento en que los países han crecido, el problema o la problemática de las emisiones de CO2 no tenían todavía la gravedad que tienen hoy. Entonces, en nuestros países que todavía tenemos mucho por desarrollar y mucho por crecer, tenemos un desafío adicional, que es poder crecer, pero sin seguir incrementando las emisiones de CO2, y es más, tenemos que reducirlas, con lo cual nuestro reto es realmente un reto aún más grande que el que han tenido muchos países del mundo. Veamos el tema de la contaminación atmosférica y acústica. La Organización Mundial de la Salud destaca que el transporte público es fundamental para mejorar la salud pública. Más del 90% de los ciudadanos del mundo respiran aire con contaminantes que superan las recomendaciones de la OMS. La contaminación provoca 1 de cada 3 cáncer de pulmón, infecciones respiratorias, enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares. Y acá hay un tema que me parece muy interesante para destacarles. En prácticamente todas las reuniones que nosotros hacemos de la UITP, de la Unión Internacional de Transporte Público, invitamos a funcionarios de la OMS. Los funcionarios de la OMS destacan de una manera que a mí realmente me llena de orgullo, es que nosotros, los que trabajamos en transporte público, somos los mejores embajadores de la OMS en el mundo, porque nadie mejor que los que trabajamos en transporte público podemos ayudar a reducir las enfermedades que están provocadas por el uso excesivo del automóvil particular en nuestras ciudades. Entonces, es muy raro que haya una reunión de UITP donde no haya una conferencia
con algún director de la Organización Mundial de la Salud. Ni que hablar la cantidad de muertes que se provocan. Cada año mueren prematuramente en el mundo 10 millones de personas por los efectos de la contaminación atmosférica. Y de esos 10 millones, 8 millones están relacionadas con las partículas producidas por la quema de combustibles fósiles, o sea, por el uso del automóvil particular. Realmente estamos hablando de cifras que son muy alarmantes. Y nosotros, que somos los que trabajamos con los sistemas ferroviarios urbanos, yo llamo sistemas ferroviarios urbanos al subte, al tren suburbano, a los tranvías, todo lo que son sistemas ferroviarios, los que trabajamos tenemos una enorme posibilidad de reducir estas muertes que son tan graves en todo el mundo. Con el ruido ocurre algo parecido. Nosotros estamos muy acostumbrados a vivir en nuestras ciudades con mucho ruido y la OMS también destaca la cantidad de personas que se ven afectadas en su capacidad auditiva producto del ruido que provocan los autos particulares. Entonces, claramente lo que tenemos que hacer es mejorar nuestros sistemas ferroviarios urbanos para que la gente elija dejar el auto y viajar en transporte público en nuestros sistemas. Hay un trabajo muy interesante con el tema congestión del tráfico que lo desarrolló el BID en el año 2021 con información del año 2019, que fue el último año previo a la pandemia. El trabajo se denomina Congestión urbana en América Latina y el Caribe, características, costos y mitigación. Y este trabajo estudió la congestión urbana en 10 ciudades de América Latina y cuantificó para el año 2019 las pérdidas económicas y sociales que la congestión trae para los habitantes y para las ciudades. Las ciudades que formaron parte de este estudio son Bogotá, Buenos Aires, Ciudad de México, Lima, Montevideo, Río de Janeiro, San Salvador, Santiago de Chile, Santo Domingo y San Pablo. Miremos los resultados que tuvo este estudio, porque son realmente muy interesantes. La pérdida por congestión como un porcentaje del Producto Bruto Interno, los resultados son realmente un poco sorprendentes, porque uno esperaría probablemente que México fuera de los primeros, que San Pablo fuera de los primeros. San Pablo es segundo, pero que Montevideo fuera el primero es algo sorprendente. Lo que pasa es que esto es pérdida por congestión respecto del Producto Bruto Interno de cada uno de los países. Independientemente de los porcentajes, vemos que San Salvador, que uno diría, realmente, congestión en San Salvador no hay mucha, es el 0,8% del PBI. Estamos hablando de cifras enormes. Por ejemplo, Buenos Aires, que tiene el 1,8%, son 2.790 millones de dólares en un año la pérdida por congestión. Santiago, 1.630 millones de dólares. Río de Janeiro, 1.214 millones de dólares. Bogotá, 627 millones de dólares y México, 1.950 millones de dólares. O sea, estamos hablando de que la congestión provoca una pérdida en nuestra economía brutal, brutal. Imagínense si pudiéramos reducir esto, aunque sea a la mitad, la cantidad de recursos que podríamos tener que se reinvertirían en nuestros sistemas ferroviarios. Bueno, habitualmente las personas pierden muchas horas al día en sus viajes, que viajando en tren y subte podrían reducirlas. Vuelvo a decir lo mismo que antes, la electrificación de la movilidad privada no evita la congestión y sus múltiples externalidades. Quien sí lo evita son nuestros sistemas ferroviarios urbanos, por lo cual es fundamental que trabajemos para desarrollarlos. Bueno, la inseguridad vial, este es otro tema que la OMS siempre destaca. Los accidentes de tránsito matan cada año 1.350.000 personas y 50 millones sufren lesiones graves. Es la 10ª causa de muerte. Es la 10ª causa de muerte. Es para tomarlo en cuenta.
Argentina tiene uno de los índices más altos de mortalidad por accidentes de tránsito en el mundo, medido tanto en relación con su población como con la cantidad de automóviles que circulan. Realmente tenemos una asignatura pendiente con este tema de la inseguridad vial. Tener uno de los índices más altos de mortalidad es un tema que nos debería alertar. Es muy raro que yo me levanto todas las mañanas, mientras desayuno pongo la televisión para ver cómo está el tiempo, y es muy raro que uno no escuche, o la radio, y que uno no escuche accidente aquí, accidente allá. Todas las mañanas tenemos accidentes. Ese es un tema que, bueno, si la gente viajara más en ferrocarril, en sistemas ferroviarios, seguramente eso se reduciría. Como sabemos, los usuarios más vulnerables son los peatones, los ciclistas y los motociclistas. Nuevamente, acá la OMS dice que el transporte público es un aliado central para reducir los accidentes y por eso somos uno de los mejores embajadores que podemos tener, dice la OMS, para la reducción de muertes y lesionados por accidentes. Bueno, en América Latina los siniestros viales se constituyen como la principal causa de muerte entre los chicos de 5 a 14 años y la segunda en las personas de 15 a 29 años. O sea, gente que todavía tiene toda la vida por delante para vivir. Escasez de espacio urbano. Ahí vemos un gráfico de UITP, donde vemos, para llevar 50.000 personas por hora por dirección, una ciudad necesita, ahí tenemos un metro, para lo cual se necesitan un sistema metropolitano, un subte, para lo cual se necesitan 9 metros, 35 metros para buses y 175 metros para los coches. Normalmente, más del 50% del espacio público de las ciudades está dedicada a los coches. Es una locura, realmente. Uno se pregunta, ¿cómo hemos llegado a esto? Y no es un problema de Argentina, y no es un problema de América Latina, es un problema general, es un problema del mundo. Por otra parte, los autos en promedio están estacionados el 95% del día. Entonces la gente lo usa para ir a trabajar, lo estaciona, vuelve con el auto a la casa y lo estaciona. Está estacionado el 95% del tiempo los autos, ocupando espacio en nuestras calles. Un trayecto entre el hogar y el trabajo en auto consume 90 veces más espacio que si se hace en subte y 20 veces más que si se hace en colectivo. Un bus reemplaza 40 coches, un subte reemplaza 600 coches y un ferrocarril suburbano, bueno, como el RER de París, reemplaza 1.500 coches. Hay algo que hemos aprendido fundamentalmente después de la pandemia. En UITP se hablaba de este tema ya antes de la pandemia, pero es como que a todos nos cayó la ficha cuando fue la pandemia. Las calles y el espacio público deben ser recuperados para las personas. No puede ser que el espacio público esté dedicado mayoritariamente para el auto. Tiene que ser para las personas y tiene que ser para las personas que viven en las ciudades, porque eso beneficia a las ciudades. ¿Qué necesitamos para eso? Como ya también es otra de las cosas que me van a escuchar decir muchas veces, tenemos que ofrecer buenas opciones de movilidad sostenible. Tenemos que dar muy buena calidad de servicio. No podemos obligar a la gente a que viaje en sistemas ferroviarios si la calidad del servicio no es buena. Pero donde la calidad del servicio es buena y trabajamos y trabajamos y trabajamos y cada vez la vamos mejorando, cada vez más gente va a estar dispuesta a dejar su auto para viajar en estos sistemas ferroviarios. Tenemos que ampliar las alternativas de movilidad con sistemas ferroviarios, sobre todo en las grandes ciudades, porque eso es lo que se impulsa el crecimiento económico, impulsa el desarrollo humano e impulsa la inclusión social.
Estudios realizados en UITP muestran cómo cada dólar invertido en transporte público genera $5 en beneficios económicos para la ciudad. O sea que lo que se invierte en transporte público vuelve y vuelve con creces, vuelve multiplicado por 5. Entonces, cuando los gobiernos tienen que tomar la decisión de invertir, tienen que tomar en cuenta cuánto se pone en transporte público, en transporte ferroviario, por ejemplo, y cuánto va a retornar eso en crecimiento, en productividad. Y entonces la cuenta claramente empieza a dar positiva a favor de esas inversiones ferroviarias. Un tema que, aunque todos acá somos ferroviarios y amamos los ferrocarriles y tenemos todo nuestro corazón puesto en los ferrocarriles, hay un tema que una lámina le quería dedicar al tema de la electromovilidad, que son los buses eléctricos. Y lo quería mencionar porque realmente están habiendo avances muy importantes con los buses eléctricos y si bien nosotros sabemos que en una ciudad muy grande la columna vertebral de la movilidad tiene que ser a través de los sistemas ferroviarios urbanos, subte, tren suburbano, tranvías, etcétera, para alimentarlos a estos sistemas hacen falta buses y en ciudades más pequeñas donde no se justifica tener subte o tren suburbano o tranvía, los buses cumplen un rol central. En ese sentido, que los buses sean eléctricos contribuye muchísimo a la movilidad sostenible. Y la electromovilidad realmente está avanzando mucho en el mundo. Tanto autos eléctricos, como ya mencioné antes, como los buses. En América Latina, en estos momentos, hay casi 5.900 buses eléctricos en operación. Esa es una muy buena noticia porque es un número realmente muy alto. Pero solo 3 ciudades concentran el 77% de este total. El primero, Santiago de Chile. Santiago de Chile tiene el 42% del total, tiene 2.480 buses eléctricos y es la segunda flota más grande del mundo en buses eléctricos después de China. La verdad es que Santiago de Chile está invirtiendo muchísimo en movilidad sostenible, porque no es solamente que está invirtiendo en buses eléctricos, está invirtiendo muchísimo en trenes, está invirtiendo muchísimo en metro. La verdad es que es un país que, aún con diferentes políticos de diferentes banderas políticas, ha hecho de la movilidad sostenible una bandera y realmente las inversiones que está haciendo en todos los campos de la movilidad sostenible es enorme. Bogotá, Colombia, tiene 1.486 buses eléctricos, que tiene el 25% de este total, y Ciudad de México, 557 buses con el 10%. A ver, medidas a adoptar para incentivar el uso del tren y el subte. Me parece que es el tema que tenemos acá que desarrollar. Estudios realizados por UITP y por el Imperial College de Londres coinciden en que el cambio modal al transporte público solo puede conseguirse mejorando la calidad del servicio. Este es un tema realmente muy, muy importante y central. Que la mejora de la oferta, la mejora de la calidad del servicio es un factor más importante que el precio. Esto es muy importante, lo voy a desarrollar un poquito más en unas láminas más adelante, pero es muy importante tener presente que si nosotros queremos hacer un desarrollo importante de nuestros sistemas ferroviarios, lo que tenemos que hacer es mejorar la calidad del servicio. Ahora vamos a hablar un poco del precio, pero es un factor, estudios hechos por UITP y por el Imperial College en todo el mundo, y en todos lados el resultado es el mismo, que la calidad del servicio es más importante que el precio. ¿Qué han hecho otras ciudades del mundo para desincentivar el uso del automóvil particular e incentivar el uso de los sistemas ferroviarios? Por ejemplo, Washington ofrece un estacionamiento cómodo y asequible en las principales estaciones, asumiendo que para la gente viajar con su auto, cuando llega al centro de la ciudad, el estacionamiento tiene un precio altísimo y entonces va, deja el auto en el Park and Ride, toma el tren y así llega a su destino final.
Bueno, para eso hay que tener espacios. Nosotros no tenemos tantos espacios como puede ser que tenga Washington, pero puede ser que en algunos lugares algo así se pueda hacer. Desalentar el uso del auto a través de la tarificación vial y las reducciones de conducción-estacionamiento. Acá hay muchos ejemplos: Londres, Singapur, Milán, Estocolmo. Tarificación vial es la gente que quiere entrar al centro tiene que pagar por eso. Muchas ciudades consideran que esto es políticamente muy costoso para el político que toma la decisión. De hecho, el año pasado, justamente, en Nueva York, ya estaban a punto de aplicarlo, ya había sido aprobado por todos los estamentos que tenían que aprobarlo, y a último momento se dio marcha atrás y no se aplicó, porque las encuestas daban de que podía llegar a tener un costo político alto, porque la gente no quiere dejar su auto. Entonces, la gente que no quiere dejar su auto muchas veces es gente que se enoja mucho con los gobiernos que ponen este tipo de restricciones. Hay otros lugares donde lo que hacen es cobrar para que un auto que, según el nivel de contaminación del auto, le cobran por entrar a determinadas áreas. Bueno, y otro punto es claramente incrementar significativamente el costo del estacionamiento en las áreas centrales. Esto se ha aplicado en muchísimos lugares: Oslo, Sevilla, San Francisco, Ciudad de México. Si pensamos a largo plazo, lo que tenemos que buscar son ciudades que persigan un desarrollo urbano que permita a los ciudadanos que dejen su dependencia del auto particular. Esto es lo que se denomina TOD, muchos de ustedes ya lo deben haber escuchado directamente como TOD, que es el desarrollo orientado al tránsito, que es donde tenemos un sistema de transporte, por ejemplo, sistema ferroviario urbano, hacer grandes torres a los costados y después ir bajando la densidad a medida que nos vamos alejando en cuadras del sistema de transporte. Entonces, esto realmente es muy interesante, que es la combinación de lo que es el transporte, el desarrollo inmobiliario, el diseño urbano, con una gran dosis de equidad, para facilitar que la gente pueda viajar más cómodamente en los sistemas ferroviarios. Hay un tema que a mí me interesa destacar especialmente. Muchos países asiáticos directamente financiaban la construcción de un sistema ferroviario urbano, lo conozco muy claramente con los metros, dándole al desarrollador que construya el metro y que haga todos los desarrollos inmobiliarios que considere oportunos. Y con el desarrollo inmobiliario lograban financiar la construcción del metro. A nosotros nos parece una cosa muy alejada de lo que es nuestras posibilidades, pero varios países asiáticos de esta forma financiaron la construcción del metro. Y yo les puedo decir que en estos momentos tanto Brasil como Colombia están avanzando en esa dirección también. No les permite financiar el 100% de la construcción del metro, pero sí les permite colaborar mucho, ayudar mucho, contribuir en mucho para la construcción. Entonces, lo que parecía que solamente los países asiáticos podían hacer, hoy ya Colombia y Brasil están avanzando. Un tema interesante, muy interesante también, que está pasando en San Pablo y está pasando en Ciudad de México. Y traje acá dos ejemplos latinoamericanos. En los edificios, cuando se iba a construir un nuevo edificio, había un mínimo cantidad de estacionamientos que tenía que tener el edificio, para que por lo menos cada departamento de determinadas medidas pueda tener su auto estacionado adentro, para que no ocupe lugar afuera. Sin embargo, en San Pablo y en Ciudad de México ya se está virando a máximos de estacionamiento, que no permite que cada departamento tenga su auto. Pero con eso lo que están viendo es que se desincentiva la tenencia de auto. Entonces, si la gente tiene un buen sistema de transporte público, no necesita tener el auto. Y ciudades como San Pablo y Ciudad de México ya están avanzando en esta línea y de manera exitosa, cosa que realmente nos sorprende. Bueno, y ahora voy a hablar de un tema
que sé que es polémico, tiene mucha discusión internacional, pero a mí me parecía muy importante abordarlo. Sobre todo cuando terminó la pandemia y en general en el mundo lo que pasaba era que los usuarios del transporte público no volvían, y no volvían básicamente porque seguían con el teletrabajo, porque la gente ya se había acostumbrado a comprar las cosas por Mercado Libre o su símil en cada una de las ciudades. Entonces la gente redujo muchísimo lo que eran sus necesidades de viaje, pero los sistemas ferroviarios se estaba queriendo que puedan recuperar sus niveles de demanda anteriores. Entonces algunos países, lo hizo Alemania, lo hizo España, aplicaron enormes descuentos tarifarios e incluso algunos hasta promovieron el transporte público gratuito, diciendo, bueno, con eso vamos a lograr que la gente vuelva y después cuando volvemos a poner una tarifa razonable, la gente ya volvió y ya se acostumbró a volver. Esta medida es una medida que ha suscitado mucha polémica. En UITP, en COMET, se ha discutido muchísimo sobre este tema. Tenemos que destacar que el transporte público tiene dos fuentes de financiamiento. Son las tarifas que pagan los usuarios y es el subsidio, que lo pagará el gobierno nacional, el gobierno provincial, el gobierno de la ciudad, pero alguien lo paga. Y cuando decimos que alguien lo paga, no es el gobierno, en realidad lo que estamos haciendo es que sean todos los ciudadanos, ya sea de la ciudad, de la provincia, ¿verdad? Todos los ciudadanos estén pagando el sistema, que están usando un porcentaje de la población relativamente chico respecto de toda la población que lo está pagando. ¿Qué es lo que eso ha provocado normalmente? Lo que ha provocado es que los gobiernos tienen que dedicar mucho dinero para cubrir los costos operativos, que obviamente los tienen que cubrir, y no les ha alcanzado dinero para las inversiones. Y entonces inversiones que se habían empezado se discontinuaron, las que se pensaban empezar no se empezaron, y eso lo que termina provocando es que el sistema de transporte se vaya degradando. Entonces, es una medida polémica porque en realidad la experiencia ha demostrado que cuando se aplican unos descuentos tarifarios enormes o se pone la tarifa cero, cuando uno ve el mediano plazo y el largo plazo, esos sistemas reducen su calidad de servicio, que es exactamente el opuesto de lo que decíamos que estábamos necesitando. ¿Qué es lo que se ha verificado en la mayoría de los casos? Que los nuevos usuarios, que gracias a que la tarifa está reducida o es gratuita, los nuevos usuarios que gana el transporte público normalmente provienen de la bicicleta y no provienen del auto, que es lo que se estaba tratando de lograr. Y también se ve un incremento de los viajes cortos, de gente que antes hacía un viaje caminando, pero que si ahora es tan barato o si es gratis, bueno, ahora en vez de hacerlo caminando, lo hago en transporte público. ¿Y qué es lo que se ha estudiado que esto ha provocado? Que efectivamente esa gente que viene satura el sistema, satura el tren, satura el subte, y entonces ha expulsado usuarios que lo necesitaban para hacer viajes más largos, y esos usuarios expulsados normalmente se terminan yendo al auto, con lo cual es exactamente el efecto opuesto al que se estaba tratando de conseguir. Ahora, muchas veces lo que se dice es, no, bueno, la tarifa muy barata o la tarifa cero es necesaria por una cuestión de equidad, para que todo el mundo pueda viajar, porque es necesario que la gente tenga posibilidades de viajar para ir a su trabajo, para ir a estudiar. Las conclusiones de los trabajos realizados por UITP concluyen que el transporte público gratuito no es una medida de equidad, que la mejor medida de equidad es que haya una amplia cobertura geográfica, muchos horarios, porque mucha gente de la que necesita viajar en horarios que son bastante inconvenientes,
para un servicio porque hay poca demanda en esos horarios. La gente que necesita trabajar, que sale a trabajar a la 1 de la mañana, 2 de la mañana o vuelve a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, necesitan tener cobertura horaria. Y que darles esa posibilidad de amplia cobertura geográfica y un horario bien amplio, eso es inclusión social. Eso es mucho mejor que darle un servicio de muy baja frecuencia. Pero, algo que es fundamental, que aquellos colectivos que son vulnerables, por ejemplo, la gente de bajos ingresos, los jubilados, la gente que va a estudiar, la gente desempleada, la gente con discapacidad, para ellos sí hay que darles una tarifa o muy barata o casi cero, porque ahí sí nosotros estamos apuntando al que lo necesita. Entonces, el que tiene que viajar porque necesita viajar y no tiene recursos, tiene que tener la posibilidad de viajar. Pero aquella gente que puede viajar, puede pagar por su viaje, debe pagar la tarifa que correspondería. Y ahí podemos hablar si la tarifa que hay que pagar es la que cubre el 40% de los costos, el 50% de los costos, el 60% de los costos, el 70% o el 100%. Esa es una discusión que se tiene en cada uno de las ciudades y cada uno de los países. Pero que el que puede pagar pague y el que no puede pagar tenga su subsidio, eso sí es equidad. Entonces, si nosotros queremos inclusión social, esa parece ser la medida más adecuada. Y si hacíamos la tarifa casi gratis para que venga más gente que viajaba en auto al sistema ferroviario, lamentablemente lo que se ha visto es que no es efectivo. Como decimos, hay que mejorar la calidad. Para poder mejorar la calidad, un hecho fundamental es entender qué es lo que el usuario necesita. Nosotros, los ferroviarios, durante muchísimos años no estábamos acostumbrados a pensar qué es lo que el usuario necesita. O sea, para nosotros había que poner un tren, que el tren salga, que el tren llegue, buena frecuencia, pero no nos poníamos en el lugar del usuario para entender realmente qué es lo que el usuario está necesitando. Bueno, la digitalización en ese aspecto, y que afortunadamente fue un hecho positivo que quedó después de la pandemia, si uno puede hablar de que algo positivo ha dejado la pandemia, pero el desarrollo de la digitalización en nuestros sistemas ferroviarios realmente es algo que se desarrolló mucho durante la pandemia y se sigue desarrollando ahora después de la pandemia. Las aplicaciones móviles y las plataformas de información, o sea, que la gente pueda tener información en tiempo real de cuáles son los horarios a los que va a venir el tren, si es que un tren está demorado, poder saberlo. El sistema de pago electrónico, que facilita muchísimo la entrada de la gente a las estaciones. El sistema de monitoreo de elementos críticos, como para prevenir que experimenten fallas en servicio, pudiendo anticiparse, por ejemplo, poner en un tren un dispositivo que cuando el tren empieza a hacer un ruido que no es el ruido natural, avisa y entonces ese tren puede ser revisado y no llega a descomponerse porque ya habiendo detectado que estaba haciendo un ruido que era inapropiado, pudo intervenirse antes de que el tren se descomponga. Lo mismo pasa con las escaleras mecánicas, donde se les pone un dispositivo, la escalera anda perfectamente, pero si empieza a hacer un ruidito que no es el ruidito habitual, es revisada y es corregido antes de que la escalera mecánica se detenga. Bueno, también permite conocer mejor la demanda. Nosotros, por ejemplo, en el subte estamos haciendo ahora, nosotros tenemos control de entrada, no tenemos control de salida, entonces antes había que hacer censos de origen-destino, era realmente un despliegue monumental de gente con tarjetas que se le daban a la gente. Bueno, ahora lo hacemos con inteligencia artificial. Nosotros tenemos en la empresa el asesoramiento de la Deutsche Bahn, tenemos la asistencia técnica de la Deutsche Bahn, que bueno,
Es la empresa ferroviaria de Alemania, pero es líder en digitalización en todo el mundo. Realmente venden el tema de la digitalización del transporte ferroviario en todo el mundo y nos han dado una ayuda enorme para poder desarrollar esto, y nosotros ahora el censo de origen intestino directamente lo hacemos a través de la Deutsche Bahn con inteligencia artificial, que es mucho más precisa que lo que veníamos haciendo hasta ahora, porque entregar la tarjeta cuando la persona entraba y que la tenga que devolver cuando se iba, la verdad es que el margen de error que tenía era mucho más alto que el que estamos teniendo ahora, que lo hacemos a través de las cámaras y de esta manera se hace el seguimiento de cada persona. Voy a hablar de un tema que a mí me interesa muchísimo, me gusta muchísimo, me parece que es algo donde nosotros tenemos mucho para aprender. El tema se llama promoción, marketing y comunicación. En una reunión de hace 1 año y medio, 2 años de UITP, se le preguntó a la directora de movilidad de la Comunidad Europea, ¿por qué pensaba que la gente, de la Comunidad Europea estoy hablando, ¿por qué pensaba que la gente no viajaba más en transporte público? Y la respuesta de esta directora de movilidad de la Comunidad Europea fue: porque nosotros no sabemos comunicar. Nosotros estamos acostumbrados a comunicar desde la perspectiva fierrera. Entonces, todo lo que comunicamos es a los fierros. Nosotros queremos llegar al cerebro de las personas. Vamos a tener que cambiar. Vamos a tener que empezar a llegar al corazón de las personas. Y si nosotros no hacemos esto, difícilmente podamos llegar a captar mucha más gente. En una reunión siguiente de UITP, donde estaba una directora de la OMS, se le hizo exactamente la misma pregunta. ¿Por qué pensaba que la gente no viajaba más en transporte público? Y la respuesta fue: porque viajar en transporte público no es cool. Choqueante. A mí me pareció choqueante. Es la misma directora de la OMS que venía diciendo que somos los principales embajadores de la OMS. Y decía: ustedes tienen que transmitir que son cool. Y yo dije, bueno, pero ¿y eso cómo se hace? ¿Qué es ser cool? Esta reunión de la UITP era en Estambul. Terminó la reunión, yo me voy al aeropuerto y vi en el aeropuerto unas pantallas enormes donde decía: Estambul es cool. Por supuesto, se lo mandé a un montón de las personas que nos quedamos después conversando cómo hacemos para hacer que el transporte público sea cool, ¿no? Pero bueno, evidentemente hay algo que tenemos que hacer que no veníamos haciendo hasta ahora. Y lo que a mí esto me llevó a pensar es, por ejemplo, la industria de la publicidad de automóviles. ¿Alguna vez vimos una publicidad de automóvil donde el auto está estancado en la Panamericana a las 8 de la mañana y no puede avanzar? No, no. Los autos siempre van en unas rutas maravillosas, con unos paisajes maravillosos, donde el conductor está acompañado generalmente de una muchacha muy bonita. Y bueno, muchas veces los autos están estancados en la Panamericana en medio de la congestión sin poder avanzar. ¿Cuántas veces hacemos el viaje ese que nos muestran las publicidades de autos? Pero bueno, me parece que es un tema que tenemos que aprender de alguna manera, no sé cómo. Nosotros hicimos algún intento que ya se los voy a comentar. A mí me parece que es algo que, bueno, cada uno evaluará si le parece que apunta a estos elementos de llegar al corazón de las personas, de ser más cool, ya ahora viene después. Pero hay un tema que evidentemente nosotros todavía tenemos que trabajar, ¿no?
nos falta eso, porque somos muy fierreros. Los que trabajamos en transporte ferroviario somos fierreros. Lo que nos importa es que el tren salga al horario que tiene que salir, llegue al destino que tiene que llegar, que la frecuencia sea la adecuada. Bueno, hay otro aspecto del viaje de las personas, de la experiencia de viaje de las personas, que cada vez la estamos mirando un poquito más, pero que todavía nos falta bastante. Y algo que nosotros tenemos que hacer mucha docencia y mucha pedagogía, con los ciudadanos, con los gobernantes, con el periodismo. No lo puse y lo había borrado, con los influencers también, porque evidentemente hoy el mundo se mueve mucho por influencers. Yo la verdad es que, bueno, no soy joven, y me cuesta entender el impacto que tienen los influencers en la sociedad, pero evidentemente tienen un impacto enorme, con lo cual, si bien lo había escrito y después lo saqué, quería mencionarlo, porque hoy los influencers son una pieza importante dentro de lo que es el mundo, sobre todo el mundo de gente más joven. Nosotros creemos que estos beneficios de los cuales yo vine hablando, todo el mundo los conoce. Y no los conocen. Tenemos que trabajar muchísimo en difundirlos. Lo ideal es que nosotros trabajemos con datos concretos, que cada vez más podemos tener posibilidades de trabajar con datos, porque a través de la digitalización todo se facilita trabajar con datos. Esos datos tenemos que convertirlos en conocimiento, y después ese conocimiento tenemos que transformarlo en un mensaje que llegue al corazón de las personas, que sea más cool, pero que tenga una base científica, una base de datos, o sea, no que sea algo que sea sin sustento. No sé si muchos habrán oído hablar de lo que es el Mobility as a Service, el MaaS. El MaaS está creciendo mucho en Europa, está creciendo mucho en Asia, en América Latina todavía poco, pero ¿qué significa? Que la persona tenga una app, donde la app tiene, yo estoy en mi casa, ¿a dónde tengo que ir? Ya me faltan pensaba hacer un corte en 2 láminas más. Entonces la persona pone, estoy en mi casa, tengo que ir a tal lado, y entonces le da todas las opciones de movilidad que tiene, pero que hasta incluyen, si hay bicicletas compartidas, le incluye la bicicleta, después que se tome el colectivo, después que combine con tal otro modo, le da los horarios de cuánto tiempo tarda exactamente, y hasta en muchas aplicaciones, hasta le da el costo completo y hasta lo puede pagar por la app. Todavía nos falta a nosotros para eso, pero realmente es a donde tenemos que llegar para poder dar una muy buena experiencia de viaje, que es lo que estamos necesitando para que la gente elija viajar en nuestros sistemas. Con los avances tecnológicos que están habiendo, claramente eso es muy posible y eso permite, por una parte, mejorar la experiencia de viaje y por otra parte también dar una mucha mejor oferta, porque la oferta que vamos a dar va a estar mucho más ajustada a la demanda. No quería dejar esta primera parte de la charla sin hablar de la necesidad de que haya una autoridad de transporte o movilidad metropolitana. Nosotros podemos decir que hoy existe en Buenos Aires, pero la verdad es que no está funcionando, o sea, es una autoridad que existe pero no funciona. Es muy importante, si nosotros estamos queriendo lograr una muy buena experiencia al usuario, que pueda haber algún tipo de coordinación entre lo que es el gobierno nacional, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, el gobierno de la ciudad, todos los municipios de la provincia de Buenos Aires, para que la gente pueda sentir que tiene un viaje resuelto, que tiene un viaje sin costuras. Lamentablemente es muy difícil armarla, de hecho en América Latina casi no tenemos experiencias, la única que tenemos es Lima y bueno, también podemos decir que tampoco está funcionando demasiado bien.
Tenemos que trabajar mucho, mucho para tratar de lograr crear esta autoridad metropolitana. Es muy difícil que podamos decir, vamos a poder brindar una muy buena experiencia al usuario si no tenemos constituida esta autoridad metropolitana, que por supuesto tiene que coordinar, planificar y ejecutar las estrategias de transporte. Y eso sí es algo que el usuario va a valorar mucho, porque de esa manera los viajes van a estar coordinados y el usuario va a poder sentir que su viaje es rápido, es seguro y es cómodo. En el año 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible para que los países y las sociedades puedan emprender un nuevo camino que mejore la calidad de vida de las personas y sin dejar a nadie ni a ningún territorio atrás. Son 17 objetivos de desarrollo sostenible que establecen que la erradicación de la pobreza debe ir de la mano de estrategias que fomenten el crecimiento económico y aborden lo que son las principales necesidades sociales, como es la educación, la salud, la protección social y las perspectivas de empleo, combatiendo al mismo tiempo el cambio climático y protegiendo el medio ambiente. De acuerdo con los estudios realizados por UITP, el transporte público cumple con 14 de los 17 ODS. No hay otra actividad que cumpla con tantas ODS como cumple el transporte. Vamos a ir viendo una por una. Yo les comento que, bueno, tengo una hija que se fue a vivir a Alemania y cuando la fui a visitar, mi nieta, que está yendo a un colegio allá en Alemania, cuando entré al colegio, en la primera cartelera que aparecía en el colegio era exactamente esto de las ODS, lo que me pareció realmente interesantísimo, ¿no? Cómo a los chicos, desde la escuela primaria, una de las primeras cosas que uno ve cuando entra al colegio es esto, las ODS. Me pareció un tema interesantísimo. Bueno, vamos a ver por qué el transporte cumple con 14, yo diría /15 de las ODS. La primera dice fin de la pobreza. Bueno, obviamente no es que el transporte logre el fin de la pobreza, pero sí acerca a la población a tener mejores empleos, a tener más educación, que después le va a permitir tener mejores empleos, a los hospitales para que pueda tener buena salud. O sea, sin duda, el transporte contribuye para que la gente pueda reducir sus niveles de pobreza. La segunda ODS es hambre cero, que según la UITP no está acá porque no es el transporte público algo que contribuya, pero si contribuye al fin de la pobreza, de alguna manera también contribuiría a la reducción del hambre. Pero bueno, en las 14 que define la UITP, el hambre cero no está incluida. La tercera es salud y bienestar. Obviamente, como dijimos, reduce los accidentes en las calles, mejora la calidad del aire, los ruidos, claramente contribuye a esta ODS. Educación de calidad, como dijimos, acerca a la gente a que pueda estudiar, a más posibilidades de colegios, de universidades, con lo cual contribuye. La 5 es igualdad de género. Este es un capítulo especial del cual yo no vine hablando antes y voy a desarrollar un poquito ahora. En realidad, en la mayoría de las ciudades del mundo, más del 50% de las usuarias son mujeres, más del 50%, normalmente está entre un 55-60%. Esto tiene mucho que ver con la práctica más habitual, donde el hombre a la mañana se va a trabajar, se lleva su auto y vuelve a la noche con su auto, después de estar estacionado todo el tiempo, eso sí ya lo hablamos, y la mujer es la que más se mueve en transporte público. Es muy importante que nosotros, que queremos que la gente viaje en transporte público, conozcamos a nuestros usuarios. Y conocer a nuestros usuarios es conocer a las mujeres, qué necesidades tienen las mujeres, qué inquietudes tienen las mujeres respecto al transporte público y qué puede hacer para que más mujeres viajen en transporte público. Y bueno, un tema fundamental y que lo estamos abordando muchísimo en UITP es el tema de incorporar mujeres a trabajar en las empresas ferroviarias.
Basta con ver este auditorio y vemos de que somos claramente minoría las mujeres que trabajamos en temas ferroviarios. Cada vez más es muy importante que vayamos incorporando más mujeres, no solamente en los cargos de dirección, obviamente, donde ahí se toman decisiones y decisiones importantes, sino también en todos los niveles, hasta el personal con el que más contacto tiene el público. Hay un trabajo muy interesante que hizo la Comunidad Europea, antes de la pandemia también, y tomó exactamente el sector de transporte considerado uno de los que más dificultades tenía para incorporar mujeres. No es el único que tiene esta dificultad, pero es uno de los más difíciles y justo fue el que eligió la Comunidad Europea para hacer el estudio. Lo que se vio es que había como una estigmatización, con lo cual el transporte, y básicamente el transporte ferroviario, no es cuestión para mujeres. Cuando empezó a estudiarlo, veía que de golpe aparecía que había nenas chiquitas, porque lo trabajó desde jardín de infantes, desde lo que sería sala de 5, ¿no? Los chicos que ya están por terminar el jardín, el último año de jardín, y después la primaria. Y ahí se encontró con que había nenas que decían que les gustaría conducir un tren o trabajar con tema de trenes, y lo que las nenas comentaban es que eran los padres que le decían, eso es cosa de hombres. Es como, no, eso no es para mujeres. Entonces la Comunidad Europea armó un toolkit para trabajar en preescolar y después para trabajarlo en 5º año de la secundaria, que era ya cuando los chicos terminaban su escuela secundaria, iban a estudiar en la universidad, para que las chicas tomen conciencia de que es una posibilidad trabajar en temas ferroviarios para las mujeres. Este toolkit que desarrolló la Comunidad Europea se aplicaron en algunos colegios, eran trabajos que se hacían por una parte en los grados donde estaban las nenas, pero invitando bastante periódicamente a los padres, justamente por esto que acababa de decir, que donde la nena tenía voluntad y deseo de trabajar en transporte ferroviario, eran los padres los que le decían, no, eso no es cosa de mujeres. Lamentablemente, no ha hecho la Comunidad Europea un seguimiento de qué es lo que pasa con esto. Hay algunos colegios que sé que lo han implementado, pero no se le ha hecho un seguimiento para ver qué pasa. Bueno, de todas formas, si agarramos nenas de 5 años, hay que esperar mucho para ver qué pasa, ¿no? Pero lo que me parece interesante como para destacarles es que acá hay un estereotipo por el cual el transporte ferroviario no es cuestión de mujeres. Algo más que me parece interesante comentarles. Una experiencia que se ha vivido en Río de Janeiro. Río de Janeiro necesitaba personal para mantenimiento y personal para seguridad. Hizo un llamado, hombres y mujeres, prácticamente no tuvo mujeres que se presentaran para ninguno de los dos puestos. Entonces hizo algo que para los europeos dicen es muy polémico, ¿cómo va a ser una cosa así? Canceló el llamado, dio de baja el llamado, hizo un nuevo llamado donde decían solo se podían presentar mujeres. Y ahí se presentaron muchas. Y fue muy interesante porque, bueno, terminaron tomando de las mujeres que se han presentado. Obviamente, en ambos puestos, todo el primer periodo era de capacitación, no pedían experiencia previa. Las iban a capacitar para que después puedan trabajar. Pero fue un tema muy interesante. De hecho, esta experiencia ganó un premio NUITP. A pesar de que fue polémico porque muchos europeos decían eso es discriminatorio, llamar y que no se puedan presentar hombres es discriminatorio, nosotros en nuestros países no podríamos hacerlo. Bueno, en Brasil se pudo y la verdad es que la conclusión interesante es como cuando el llamado era para hombres y mujeres no se presentaron mujeres, cuando el llamado fue exclusivamente para mujeres aparecieron un montón de mujeres, ¿no? Como la mujer siente que no puede compartir con un hombre para esas posiciones, pero cuando el llamado fue exclusivamente para mujeres, ahí aparecieron y afloraron. Bueno, es muy importante que nuestras empresas puedan tener un buen número de mujeres, porque tenemos que comprender las necesidades de nuestras usuarias y nadie mejor que una mujer para comprender las necesidades de otra mujer.
Y, como sabemos, el hecho de que haya hombres y mujeres en las distintas posiciones, tenemos distintas formas de ver las cosas, los hombres y las mujeres, no vemos el mismo suceso, un hombre y una mujer, tenemos puntos de vista diferentes, tenemos actitudes diferentes frente a las distintas circunstancias, con lo cual esa diversidad claramente enriquece a las empresas. Bueno, desde el transporte público estamos trabajando muchísimo en este tema. La ODS 7, energía asequible y no contaminante, bueno, desde ya el transporte ferroviario fundamentalmente usa energía renovable, con lo cual está claro la contribución. La número 6, que acá no aparece, es una de las que el transporte público no de acuerdo con UITP, no contribuye, es agua limpia y saneamiento. Ahí la postura es el transporte público no contribuye, con lo cual ahí no está. La 8, trabajo decente y crecimiento económico. Bueno, como veníamos hablando, a través de la posibilidad de que la gente pueda viajar, aún la gente con menores recursos, la más vulnerable, pueden tener mejores trabajos y lograr desarrollarse. La ODS 9, industria, innovación e infraestructura. El transporte público invierte mucho en infraestructura de calidad, incluye mucho las nuevas tecnologías que mejoran la calidad del servicio por un lado y la experiencia del usuario por otra. La ODS 10, reducción de las desigualdades, claramente como venimos hablando contribuye y mucho. La ODS 11, ciudades y comunidades sostenibles, yo diría que es la estrella del transporte público, no me voy a detener para hablar porque es de lo que he venido hablando todo el tiempo. La ODS 12, producción y consumo responsables, como con las nuevas tecnologías permite un uso más eficiente de los recursos naturales. La 13, acción por el clima, ya he hablado bastante sobre este tema. La 14, que ahí no está, es otra de las que no contribuye, que es vida submarina. La número 15, vida de ecosistemas terrestres, como decíamos, contribuye a la sostenibilidad ambiental, fundamental para tener ciudades sostenibles. La ODS 16, paz, justicia e instituciones sólidas. La verdad es que el transporte público da respuesta a las necesidades de toda la población, con lo cual hace una justicia social. Y por último, alianzas para lograr los objetivos. Para que el transporte público realmente sea sostenible requiere la intervención de múltiples partes interesadas que le tiene que poner de acuerdo, con lo cual le da mayor legitimidad a las acciones. Bueno, ¿qué es lo que hacemos desde MOVA? Como les contamos antes, MOVA es la operadora del subte. Nosotros sacamos nuestro primer reporte de sostenibilidad. Nosotros empezamos a operar en diciembre del 2021 como MOVA, antes éramos Metrovías, a partir de diciembre del 21, por una nueva licitación que hubo, que ganamos, hubo que crear una nueva empresa, esa nueva empresa es MOVA, y entonces hicimos nuestro primer reporte de sostenibilidad que abarca el periodo de diciembre del 2021 a diciembre 2023. Lo hicimos con el apoyo de IARCE, el Instituto Argentino de Responsabilidad Social y Sustentabilidad, y lo que hemos desarrollado es un reporte basado en los criterios ASG, ambientales, sociales y de gobernanza. Vamos a ir viendo un poquito qué es lo que hicimos. Como veníamos diciendo, ya por ser un transporte ferroviario que utiliza energía eléctrica, no contaminante, ya contribuimos a 14 o 15 de las ODS. Aún así, yo diría, prácticamente todas las empresas ferroviarias, vamos más allá, haciendo acciones que contribuyen aún más. Compromiso social de MOVA, política de diversidad e inclusión, realmente nosotros hacemos una acción directa para tratar de captar cada vez más mujeres que trabajen dentro de nuestra organización. Capacitación laboral para estudiantes secundarios. Nosotros vamos a escuelas, sobre todo escuelas técnicas, buscamos alumnos a los que les interese trabajar con nosotros y los traemos a hacer las prácticas. Beneficios y clima laboral, bueno, son múltiples actividades y programas que hacemos para que la gente que trabaja en la empresa pueda desarrollarse, pueda estar conforme con el trabajo.
Hacemos reconocimiento a colaboradores destacados, apoyo para que terminen la escuela secundaria. Nosotros tenemos gente que hace muchos años que trabajaba en la empresa, no tenía terminada la escuela secundaria, entonces los ayudamos a que terminen la escuela secundaria. Programa de becas para estudiantes terciarios o universitarios, tenemos acuerdo con varias universidades para que tengan descuentos. Compromiso con el medio ambiente, tenemos alianzas con Fundación Chacras de Buenos Aires, Centro Basura Cero, Fundación Garraham, Asociación Conciencia. Lo de Asociación Conciencia es bastante nuevo, lo implementamos en el segundo semestre del año pasado. Fuimos a escuelas secundarias, que elegimos una escuela para cada una de las líneas del subte. Y ahí hicimos todo un taller enseñándoles los beneficios de la movilidad sostenible y la contribución del subte para la movilidad sostenible. Y el taller terminaba con un trabajo práctico que tenían que hacer los estudiantes, donde tenían que hacer, de alguna manera, láminas donde expresaran lo que aprendieron. Y todas esas láminas se expusieron después en una estación de subte de cada una de las líneas, donde habían hecho los trabajos, se expusieron. Es una experiencia muy interesante. Es donde tenemos que ir, ¿no? Tenemos que ir a las escuelas, tenemos que ir a donde los chicos todavía están desarrollando su pensamiento para el futuro, ¿no? Inculcándoles desde chiquitos, como yo contaba de la escuela de Alemania donde está yendo mi nieta, con las ODS ahí en primera plana, también acá, mostrándoles la importancia de la movilidad sostenible. Compromiso con la educación, apoyamos a Fundación Cimientos, desarrollamos un programa de puertas abiertas, siendo padrinos de chicos que tienen dificultades para ayudarlos a que puedan terminar los estudios, política de inclusión, aliadas con la Asociación de Ayuda al Ciego y con Vocalán Argentina. Bueno, tenemos certificada la 14.001-2015 para la línea H, la idea es continuar con el resto de las líneas, hacemos control y monitoreo de vibraciones, ruido, calidad del agua, la capacitación y concientización ambiental. Bueno, el plan de desasbestización de material rodante de instalaciones que hemos aplicado en el subte, que es uno de los planes más agresivos que hay en la ciudad para desasbestizar. Sabemos que hay muchos elementos con asbesto en toda el área metropolitana, en realidad en todo el país, en todos lados, porque en una época se usó muchísimo, pero el plan desasbestizado que hay en el subte es uno de los más agresivos que hay en Argentina para terminar con este asbesto. Tratamiento de residuos sólidos, de los residuos separando, haciendo el reciclaje. Recupero energético en trenes, este es un tema muy importante, ya estamos aplicando en varias flotas el recupero energético, la iluminación LED, tanto en estaciones como en la flota, y escaleras mecánicas ralentizadas para ahorrar energía, que es que cuando no haya nadie que esté sobre la escalera mecánica va más lenta, y cuando alguien se sube, ahí retoma la velocidad normal. Por otra parte, estamos haciendo un montón de acciones para tratar de mejorar la experiencia del usuario. A partir de diciembre del año pasado se puede pagar el subte con tarjeta de débito y crédito. Esto ha sido muy interesante porque la verdad es que había algún tipo de temor si la gente iba a animarse a usarla, ¿no? Con el sentido de apoyar la tarjeta o apoyar el celular para pasar. En ese sentido, los bancos han tenido una acción muy agresiva, han puesto unos descuentos magníficos, realmente unos descuentos impresionantes, por lo cual ya el primer mes que empezó a utilizarse, ya el 25% de los usuarios pasaban con tarjeta de débito y crédito. Esto es algo bastante insólito en el mundo, en general. A medida que se pone tarjeta de débito y crédito, en el mundo en general ha costado mucho más tiempo que la gente lo empiece a usar. Ahora, en ningún lado habían hecho los bancos, porque fueron los bancos los que lo han hecho, una política tan agresiva de captación de la gente. Esto es algo que yo lo he presentado en congresos y la verdad es que han dicho, ¿por qué en Argentina los bancos hicieron eso y no lo hicieron en mi país, ¿no?
Pero bueno, eso es algo que también da una enorme facilidad al usuario para que pueda entrar más fácilmente a la red. Y bueno, y son las cosas que tenemos que trabajar para poder ir captando más pasajeros, para que la gente viaje de la mejor manera, de la manera más sencilla posible. Lanzamos la Academia EMOVA el año pasado, es el lugar donde concentramos el conocimiento, incorporamos todas las innovaciones, como decía la Deutsche Bahn, que es nuestro asistente técnico, está contribuyendo muchísimo para el material que se plantea en la Academia EMOVA. Nombramos padrinos de estaciones, personal de la empresa que toma una estación y tiene la responsabilidad, en general son trabajadores de la empresa que usualmente viajan en subte para ir venir al trabajo, entonces reportan cada vez que van a la estación, si hay algo que ven que no está bien, lo reportan de inmediato para que se pueda solucionar lo más rápido posible. La ética y la conducta guían las acciones, desarrollamos el programa de integridad, bueno, como tantas otras empresas. Presentamos el primer reporte de sustentabilidad de MOVA, donde comunicamos nuestras acciones en materia ambiental, social y de gobernanza implementadas entre diciembre de 2021 y diciembre de 2023. Nuestro recorrido como empresa concesionaria de la red de subte de Buenos Aires comenzó el 1 de diciembre de 2021. En estos 2 primeros años, trabajamos para que nuestros más de 900.000 usuarios diarios tengan la mejor experiencia de viaje, a través de un servicio eficiente, inclusivo y sustentable. La huella de carbono de quienes eligen el subte es aproximadamente 4 veces menor que la de aquellos que eligen el automóvil. Esto lo convierte en la opción de movilidad sustentable por excelencia para las grandes ciudades. Sobre esta base, desde EMOVA nos esforzamos todos los días por tener una gestión social y ambientalmente responsable. Realizamos inspecciones y mediciones periódicas para monitorear el impacto de nuestras operaciones. Contamos con formaciones cuyo sistema de frenado permite un recupero energético de aproximadamente el 30%. Utilizamos luces LED, optimizando la demanda de energía en un 41%. Tenemos escaleras mecánicas cuyo sistema de ralentizado automático permiten reducir el consumo de electricidad en un 35% cuando no están siendo utilizadas. Disponemos de cestos diferenciados para materiales reciclables en todas las estaciones de la red y colaboramos con organizaciones de la sociedad civil comprometidas con el cuidado del planeta. Las más de 4.800 personas que forman parte de MOVA son nuestro activo más importante. Por eso trabajamos para brindarles herramientas que les permitan alcanzar su máximo potencial. Y dictamos más de 137.400 horas de capacitación para garantizar su salud y seguridad. Además, mantenemos un vínculo cercano con nuestros públicos de interés. Abrimos las puertas de nuestras instalaciones para potenciar la formación de futuros profesionales y de usuarios comprometidos con las normas de seguridad y convivencia. Promovemos la educación y acercamos la movilidad sustentable a las aulas. También implementamos acciones para hacer del subte un medio de transporte más accesible e inclusivo. Desde MOVA trabajamos con un sistema de gestión certificado que nos guía para alcanzar los más altos estándares de calidad. Somos miembro de organizaciones internacionales donde se intercambian las mejores prácticas de gestión para el sector del transporte público. Además, brindamos información permanente a nuestros usuarios a través de diversos canales y centros de atención para que puedan planificar su viaje de manera cómoda y eficiente. En EMOVA nos esforzamos cada día para ofrecerte una opción de movilidad que te conecte de forma segura y eficiente. Te invitamos a conocer más sobre este compromiso, descargando nuestro primer reporte de sustentabilidad en emova.com.ar. Esto que hicimos durante el año pasado, que un poco surgió por esto que decía
la directora de movilidad de la Comunidad Europea, que nosotros habitualmente apuntamos al cerebro y no al corazón de las personas. Eso era algo que a nosotros nos estaba dando mucha vuelta en la cabeza. Nos estábamos preguntando qué podíamos hacer para tratar de llegar al corazón de las personas. No le encontrábamos una rápida vuelta al tema, y de golpe es como que hay algo que nos apareció y pensamos que estaba muy bueno. Nosotros en EMOVA tenemos un plan cultural, casi todos los sistemas de metro del mundo lo tienen, con las actividades habituales, concurso de fotografía, muestras. Pero en octubre del 2023, Candela Francisco, esa chiquita que vemos ahí en la foto, una joven de 17 años se consagró campeona mundial de ajedrez sub-20. Tenía 17 años, compitió con chicos más grandes, porque era sub-20, y triunfó y fue campeona mundial de ajedrez. Candela viene de una familia bastante humilde y no tenía muchos recursos como para poder seguir perfeccionándose y competir. Nuestro CEO ama el ajedrez, nuestro CEO y presidente ama el ajedrez, juega al ajedrez, le gusta mucho el ajedrez, y cuando leyó esa noticia en el diario dijo: la quiero conocer. No fue fácil contactarla, pero finalmente la contactamos, vino a nuestras oficinas, vino con la mamá y el papá, y bueno, ahí la conocimos a Candela, conocimos a la familia, una familia realmente maravillosa, gente muy humilde, gente muy agradecida. Nos contaron cómo fue que Candela empezó a jugar al ajedrez. Ellos, como decía, eran de una familia humilde, pero cuando Candela tenía 5 años, el papá y la mamá querían ir a un hogar que quedaba cerca de la casa para ayudar, para chicos que eran aún más humildes que ellos. Y el problema era que Candela tenía 5 años, no tenían con quién dejarla, no la podían llevar, les decían que no la podía llevar, y entonces la mamá empezó a buscar qué podía hacer con Candela los sábados a la mañana para poder ir al hogar a ayudar. Y encontró que cerca de la casa dictaban clases de ajedrez para chicos. Entonces le preguntó a Candela si le gustaría ir a aprender ajedrez. 5 años tenía Candela, y Candela dijo: no sé, no tengo la menor idea, pero probemos. Bueno, fue ahí, se apasionó con el ajedrez, y tanto fue así que cuando hacía 2 meses que tomaba clase, cuando la mamá un día la va a buscar, el profesor le dice que hay un campeonato de ajedrez y que quería que Candela se presente. La madre le dijo: no, mira, estás equivocado, tomó 8 clases hasta ahora, es imposible que se presente en un torneo. No, que yo creo que va a andar bien. Bueno, se presentó, le fue muy bien en el torneo, y bueno, y así fue como Candela empezó. O sea, empezó por el deseo de los padres, que eran humildes, de poder ayudar en un hogar a gente más humilde y más necesitada que ellos. La verdad es que los valores que personifica Candela para nosotros fueron algo que nos conmovió, ¿no? Y nos parecía que son valores que era muy interesante que Candela pudiera transmitirlo a nuestros colaboradores, a la gente que trabaja en nuestra empresa, a los usuarios de nuestro subte y en general a la comunidad. Entonces, ¿cuáles son esos valores? Candela todo el tiempo habla de la dedicación, el esfuerzo, el trabajo, el compromiso que le significa poder avanzar en su aprendizaje del ajedrez. Ella, cuando uno le pregunta cuántas horas por día vos tomas clase o estás con el ajedrez, y la respuesta es: y son 24 horas, porque yo de noche cuando duermo sueño con el ajedrez. Hago partidas mientras sueño. De golpe, mientras sueño, me doy cuenta de un error que cometí en tal partida y por eso la perdí. Y yo estaba soñando, durmiendo.
La dificultad de Candela no era menor, porque Candela estaba en la escuela secundaria, tenía que terminar la secundaria, obviamente no se le pasaba por la cabeza dejar la escuela secundaria por el ajedrez, y tenía que hacer las dos cosas juntas, y de pronto tenía que viajar para un torneo, y entonces la dificultad con el colegio, pero su responsabilidad era siempre enorme, enorme con todo, enorme con el colegio, enorme con el ajedrez. Y además nos pareció que el ajedrez es una excelente herramienta de aprendizaje. Para poder jugar bien al ajedrez uno tiene que pensar varias jugadas más allá, tiene que pensar en estrategias. O sea, la verdad que la historia de Candela a nosotros nos cerraba por todos lados. Entonces, en abril del año pasado se firmó un acuerdo con la mamá de Candela, en realidad, con Candela, para darle apoyo durante todo el año 2024, para ponerle un profesor, porque necesitaba un profesor, y para ayudarla para cuando tuviera que viajar para competir. ¿Qué nos daba a cambio Candela? ¿Qué es lo que le pedimos a cambio a Candela? Le pedimos que en el año 2024 haga 4 torneos de partidas simultáneas, cosa que le encanta, le fascina jugar simultáneas. Las 4 eran una con chicos, otra con adultos, otro con colaboradores, en general, ¿no? Eso es del público en general, y después colaboradores, otro con colaboradores nuestros y otro con hijos de colaboradores. Cuando se hizo el primer torneo, era para chicos de 10 a 21 años, se podían presentar. Los interesados se anotaron a través de Instagram, del Instagram de MOVA. Hubo 100 inscriptos, hubo que elegir 36. Fue más que nada sorteo, porque y 36 ya era mucho, se dividieron en 2 grupos de 18. Y algo muy lindo es que para que sea de alguna manera cool, lo que hicimos fue tunear la estación Las Heras de la línea H, que es donde se hizo este torneo, tunearlo con piezas de ajedrez de tamaño grande, banners, una alfombra que simulaba un tablero, o sea, hicimos que la estación parezca un tablero de ajedrez. Entonces, dividimos a los 36 en 2 grupos de 18, Candela había dicho más o menos cuánto demoraba, y bueno, la verdad es que no fue como pensábamos, porque Candela empezó con los primeros 18 y lo que veíamos es que demoró más del doble de lo que tenía previsto, pero ¿por qué? Eran chicos de 10 a 21 años. Entonces, cuando ella se acercaba al tablero y el chico movía algo que era inadecuado, ella le decía, no, mirá, no, esto así como lo moviste no va, porque si vos haces esto, yo después hago esto, y después vos haces, y ya está, y te comí la reina. Entonces, era una cosa que no terminaba nunca. Eran los primeros 18, estaban los otros 18 esperando. Entonces, bueno, nos acercamos a la mamá y le dijimos a la mamá si le podía hacer señas de que ya tenía que terminar, que no podía seguir indefinidamente. Y la mamá, muy nerviosa, dijo, no, a Candela lo que más le gusta es enseñar, ¿cómo le vamos a decir que no? Bueno, nunca más hicimos con 2 turnos, siempre a partir de ahí fue un turno y nada más, porque con esta actitud de Candela de querer enseñar, no terminaba nunca. Mientras nosotros hacíamos esto en la estación Las Heras, el servicio de la línea H operaba normalmente. Y era muy lindo ver la gente que entraba a la estación para ir a tomar el tren, se encontraba con eso, y mucha gente, bueno, preguntaba qué era, se le explicaba y se quedaba ahí mirando, y realmente estuvo divino. La verdad que fue divino. ¿Qué es lo que nosotros hicimos? Nosotros hicimos una campaña integral en redes sociales que incluyó la producción de videos audiovisuales para promocionar la participación en estos desafíos, y también hicimos materiales posteriores. Pero ¿qué fue lo más importante? Los principales medios de comunicación fueron invitados, asistieron todos.
dieron una cobertura todos muy positiva al evento. Aún algunos medios que normalmente son bastante críticos tuvieron una actitud súper positiva con este evento. Y pusieron noticias realmente muy halagadoras en la web, gráfica, radio, televisión, en sus redes sociales. Fue una experiencia para nosotros muy enriquecedora, porque cuando uno hace algo que está bueno, es como que aún el que es más crítico reconoce que eso está bueno y lo dice sin ningún problema. Yo creo que para nosotros fue una vivencia muy, muy interesante. Como decía antes, nació con este tema de querer llegar al corazón de las personas y no llegar siempre al cerebro. Por ahí un poquito también tratar de ser un poquito cool, tuneando la estación para hacerla más agradable. Pero la verdad, esto fue un evento cultural, porque el ajedrez es cultura, un evento deportivo, porque también se dice que el ajedrez también es deporte. Pobre Candela, la verdad es que no la tiene fácil, porque le tocó un momento en que está Francisco Oro, no sé si ustedes siguen el tema del ajedrez, es un nene de 8 años que es un fenómeno total, capaz que llega a ser campeón mundial de ajedrez, un chico argentino de 8 años, que bueno, por tener una edad de 8 años y estar ganándole a todo el mundo, está acaparando mucho más la atención de lo que fue Candela, que un poco llegó a ser campeona mundial sub-20, pero después es como que fue desplazada en todos los medios por Francisco, que teniendo 8 años es un fenómeno. Pero la verdad es que para nosotros ha sido una experiencia maravillosa. Candela es un ejemplo para nosotros, para nuestros trabajadores y en general, ¿no? Como una persona muy humilde. De hecho, el único juego de ajedrez que tenía era uno de plástico chiquito. Nosotros le regalamos un juego mejor, porque la verdad que decíamos, no podemos creer que sea ese tu ajedrez con el que practicás, con el que estudiás, pero bueno, ese era. Y la verdad es que para nosotros fue muy, muy interesante ver que el subte, que es un modo de transporte sostenible, puede ser aún mucho más amigable para la gente con este tipo de acciones. Bueno, y con esto yo ya termino diciendo que el área metropolitana de Buenos Aires, la movilidad sostenible se debe estructurar con los ferrocarriles suburbanos y el subte como columna vertebral, los colectivos que lo alimenten, complementados con la caminata, la bicicleta, la movilidad compartida y a demanda. Movilidad compartida y a demanda que es muy incipiente todavía en nuestro país, pero que en otros lados ya ha avanzado bastante. Destacar que muchas veces se habla de movilidad sostenible solamente como mitigar el cambio climático, como vimos es mucho más que eso cuando hablamos de movilidad sostenible y que la necesitamos, esta movilidad sostenible, para tener ciudades más verdes, más inclusivas y más integradas para todos los ciudadanos. Y con esto terminamos.